¿Qué tal? Aquí de nuevo, quien les habla es Jorge Tapia y vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica. En este caso estaremos cubriendo la segunda parte de la unidad número 4 que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Iniciamos. El contenido de la unidad es el siguiente. En la primera parte vimos la clasificación de los sistemas por interacción con la masa. Vimos la expresión de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos. Vimos cómo se relacionaban los flujos másicos y flujos volumétricos. También encontramos las expresiones analíticas para determinar estos. Vimos la conservación de la masa en un volumen de control. Prácticamente pudimos determinarla para un sistema de flujo permanente y un sistema de flujo no permanente. Y también vimos la relación entre la entalpía y la metalpía. En esta segunda parte lo que estaremos cubriendo es la conservación de la energía en un volumen de control. Veremos la energía total de un fluido en movimiento y cómo se relaciona con la primera ley. Estaremos viendo las expresiones de la primera ley para procesos en dispositivos de flujo permanente y estaremos concluyendo esta unidad analizando la primera ley en procesos de flujo no permanente. Pues arrancamos. A diferencia de un sistema cerrado, un volumen de control puede tener interacciones con su entorno de tres maneras. Hemos visto que puede ser vía a través del trabajo, a través de la transferencia de calor y a través del flujo de masa. Aquí tenemos prácticamente de nuevo la expresión de la primera ley, donde tiene las contribuciones energéticas vía calor y trabajo, ¿sí? Que pueden estar atravesando las fronteras de nuestro volumen de control. También tenemos una ganancia de energía vía masa que entra al sistema. Tenemos o pudiéramos tener una pérdida de masa vía una extracción, y estas interacciones tienen como consecuencia la variación de la energía con respecto al tiempo en el volumen de control. Ahora bien, vimos prácticamente en láminas previas que la contribución de la entalpía específica más la energía cinética específica y energía potencial específica daba lugar a una propiedad que llamamos metalpía. En este caso es una metalpía específica. Esta tiene que ver con la energía de un fluido en movimiento, ya sea a la entrada o a la salida del volumen de control. Es decir, esta expresión general la pudiéramos estar simplificando al tener prácticamente las contribuciones de potencia, ¿sí? Las contribuciones de la tasa de transferencia de calor, y aquí tenemos prácticamente la contribución de la energía en movimiento que entra, teniendo aquí la metalpía específica de entrada, menos la pérdida de la masa multiplicada por la metalpía de salida. En este caso sería el flujo másico de salida. Y estas interacciones, como mencionamos, pues tienen como consecuencia la variación de la energía en el volumen de control con respecto al tiempo. Como se mencionó previamente en láminas anteriores, sobre todo en la primera parte de estas presentaciones, los sistemas abiertos o volúmenes de control se clasifican como sistemas de flujo permanente y sistemas de flujo no permanente. Aquí podemos estar viendo una imagen que tiene diferentes representaciones de sistemas de flujo permanente. Como podrán notar, prácticamente estos dispositivos tienen la característica de que no pueden estar acumulando masa, ¿sí? O estar perdiendo masa, ya que pudieran estar colapsando. En estos casos, toda la masa que entra al sistema sería igual a toda la masa que sale en cada uno de estos arreglos, ¿sí? Otra característica importante en los sistemas de flujo permanente es que los procesos consideran un fluido que está circulando de manera estacionaria. Es decir, prácticamente el fluido entra y sale del sistema y tiene la característica que las propiedades a la entrada no necesariamente son iguales a la salida. Y dentro del sistema, las propiedades, dentro del volumen de control, pueden cambiar en la posición. Es decir, en este punto pudiéramos tener un valor de temperatura diferente a la de este punto. Sin embargo, las propiedades en cada uno de estos puntos no debe de cambiar en el tiempo. Esa es la característica que se debe estar considerando en el análisis termodinámico para los sistemas de flujo permanente, ¿sí? Es decir, las propiedades dentro de los volúmenes de control no cambian en el tiempo.
y la masa que entra debe ser igual a la masa que sale en un volumen de control de flujo permanente. A continuación vamos a aplicar el principio de conservación de la masa en un sistema abierto que considera un proceso de flujo permanente o estacionario. Nosotros tenemos para estos sistemas el hecho de que las propiedades dentro del volumen de control no cambian en el tiempo. Es decir, la temperatura, la presión, la energía interna, ¿sí?, no van a estar cambiando dentro del volumen de control en el tiempo. Por lo tanto, tampoco la masa. Ya que si estaría cambiando la masa dentro del volumen de control, pues prácticamente esta estaría ganando o estaría perdiendo. Si estaría ganando, pues obviamente va a reventar, y si estaría perdiendo, pues va a colapsar, ¿no? En este caso, al aplicar el principio de conservación de la masa, vamos a tener que toda la masa que entra, o en este caso todos los flujos de masa de entrada, menos todos los flujos de masa de salida, tendrían como consecuencia que la variación de la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo sería igual a cero, ya que estaría ocurriendo lo que acabo de mencionar, ¿no? Estaría ganando masa o estaría perdiendo masa nuestro volumen de control. En este caso, si nosotros queremos estar aplicando esta ecuación a un intercambiador de calor, que pudiera ser prácticamente lo que utilizamos en los baños para poder tener agua tibia, en una entrada tendríamos agua fría, en la otra tendríamos agua caliente, hacemos la mezcla y tenemos el agua a la salida a la temperatura que nosotros quisiéramos, conforme le vayamos moviendo las llaves, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una cámara de mezcla en la cual se está cumpliendo que toda la masa que entre debe ser igual a toda la masa que salga, ¿no? Si tuviéramos un sistema de una entrada y una salida, como pudiera ser una bomba, aquí tenemos una entrada, una salida, ¿sí? Esta ecuación se simplifica, ya no tenemos sumatoria, simplemente tenemos un flujo de masa de entrada que va a ser igual al flujo de masa de salida, ¿no? Ya previamente hemos determinado cómo encontrar estos flujos de masa al momento de desarrollar las integrales, ¿sí? En este caso, simplificando esas integrales, tenemos que la densidad de entrada por la velocidad promedio de entrada por el área de entrada va a ser igual a la densidad de salida, velocidad promedio de salida por el área de salida. De esta manera estamos prácticamente sustituyendo al flujo másico de entrada y al respectivo flujo másico de salida. Si estamos trabajando con un dispositivo que maneja líquidos, pues tenemos que la densidad va a ser constante, ¿no? Y en este caso, pues esta densidad se simplifica en ambos lados de la igualdad y tenemos solamente una relación entre la velocidad promedio de entrada por el área de entrada, que va a ser igual al producto de la velocidad promedio de salida por el área de salida. Esta ecuación se estaría implementando en tuberías que manejen líquidos o bombas. Así como aplicamos el principio de conservación de la masa para este sistema abierto que considera un flujo permanente, pudiéramos estar aplicando el principio de conservación de la energía, en el cual se establece que la tasa de entrada de energía menos la tasa de salida de energía tiene como resultado la variación de la energía con respecto al tiempo en el sistema, en este caso el volumen de control. Si queremos considerar un sistema de flujo permanente, pues prácticamente la variación de energía con respecto al tiempo dentro del volumen de control debe ser igual a cero. En este caso, esta ecuación se simplifica y terminamos teniendo que la tasa de entrada de energía debe ser igual a la tasa de salida de energía. Es decir, toda la energía que entra en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2 más la energía en el punto 3, ya que el punto 2 y el punto 3 corresponden a una salida. Esta ecuación para la primera ley para un sistema de flujo permanente se puede prácticamente descomponer con las contribuciones en la potencia, la tasa de transferencia de calor, la masa que entra, ¿sí?, con su respectiva metalpía, las masas que salen con sus respectivas metalpías, igualado a cero. En este caso, pues sabemos que la metalpía pues tiene la contribución de la entalpía más la energía cinética y la energía potencial específica. Y así también para las salidas tenemos que las metalpías específicas pues sería la entalpía, la energía cinética y la energía potencial a la salida. En este caso hay que tomar en consideración las entradas y las salidas para los sistemas. Aquí tenemos una entrada, pero tenemos dos salidas. Entonces tendríamos que estar viendo cómo la energía en este punto de entrada
y también analizar cómo la energía está saliendo en el punto 2 y cómo estaría saliendo en el punto 3, respectivamente, para ser sustituidas en esta ecuación. De la ecuación anterior podemos llevarla a una simplificación en la cual un dispositivo pudiera estar considerando una sola corriente, es decir, se tiene solamente una entrada y una salida. Adicionalmente, este dispositivo estaría interactuando con una sola forma de calor y también estaría bajo la influencia de una sola forma de trabajo. Entonces, la ecuación del balance de la energía para un sistema de flujo permanente, es decir, que la variación de energía con respecto al tiempo del volumen de control es igual a cero, quedaría simplificada de la siguiente manera. Tendríamos aquí la tasa de transferencia de calor más la potencia sería igual a ese flujo másico, ya que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿sí? Que multiplica prácticamente a las diferencias entre las entalpías de salida menos entrada, más prácticamente la variación de la energía cinética específica, más la variación en la energía potencial específica. Es decir, estas variaciones en energía cinética y energía potencial están considerando prácticamente los puntos a la salida menos los puntos a la entrada. Esta ecuación prácticamente es resultado de la ecuación previa general, donde se hizo prácticamente el despeje, ya que la variación de energía con respecto al tiempo va a ser igual a cero para un sistema de flujo permanente. Aquí tenemos prácticamente un ejemplo que haría referencia a esta ecuación. Aquí tenemos un compresor de aire que tiene una entrada y tiene una salida. Este compresor interactúa prácticamente de una sola forma vía calor y asimismo también tiene una contribución de potencia, ¿sí? Entonces se pudiera estar aplicando esta ecuación para este sistema, ¿no? Aquí tenemos prácticamente cómo quedaría la expresión de la primera ley, ¿sí? Para este compresor. Y aquí también tendríamos prácticamente la misma ecuación, ahora considerando interacciones energéticas específicas. Es importante notar que prácticamente para este compresor se expresó la variación de energía cinética y la energía potencial. Es por eso que tuvimos que la contribución o prácticamente esta transferencia de calor que tiene signo negativo porque es un calor que sale del sistema, ¿sí? Más la contribución vía potencia, porque es una potencia que entra al sistema, ¿sí? Tiene como resultado ese flujo másico que es prácticamente constante entre volumen de control, que multiplica a la diferencia de entalpías, en este caso la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. No tenemos una contribución en energía cinética y una contribución en energía potencial, las cuales fueron despreciadas y nos llevó a esta simplificación para este caso en particular. Como se ha podido observar en las expresiones energéticas previas, tenemos contribuciones de la energía cinética y la energía potencial. Ahora, estos cambios en la energía cinética llegan a ser relevantes en algunos dispositivos como pueden ser las toberas y los difusores. Y en algunos otros casos prácticamente las diferencias entre las velocidades llegan a ser despreciables. En estos casos hay que tener en consideración las unidades, ya que prácticamente los cambios en las energías cinéticas y energías potenciales tienen unidades de metro cuadrado segundo cuadrado. Entonces tendríamos que hacer la conversión para poder llevarlas a kilojoule sobre kilogramo en el sistema internacional. En el caso de energía potencial, similar ocurre. Prácticamente las unidades que tiene el cambio de energía potencial pues serían metro cuadrado segundo cuadrado. Habría que llevarlo prácticamente a las unidades de kilojoule sobre kilogramo. En algunos casos, el cambio de energía potencial llega a ser despreciable en la gran mayoría de los dispositivos y llega a tener solamente relevancia en el caso de las bombas, en donde se quiere llevar agua a prácticamente alturas considerables, ¿no? Es ahí donde el cambio de energía potencial pues tiene un factor importante en el cálculo o la determinación de la potencia de la bomba. A continuación vamos a estar analizando los dispositivos que consideran un flujo permanente. Entre los primeros que vamos a estar analizando se encuentran las toberas y los difusores. Prácticamente una tobera lo que hace es incrementar prácticamente la velocidad de un fluido a expensas de la presión. Esto lo logra a través de un decremento en el área. Podemos ver que el área de la entrada es superior al área de salida. Esto genera prácticamente un incremento en la velocidad de salida con respecto a la velocidad de entrada y lo que origina es un decremento en la presión.
Por el contrario, un difusor prácticamente tiene un incremento en el área conforme el fluido pasa a través de él. Es decir, el área a la entrada es menor a lo que respecta al área a la salida. En este caso, la velocidad de entrada es mucho mayor que la velocidad de la salida. Esto también lo que origina es prácticamente frenar al fluido e incrementa la presión. Eso es lo que estaría logrando el difusor. Aquí tenemos la expresión prácticamente el principio de conservación de la masa para estos dispositivos y tenemos que el flujo de masa que entra debe ser igual al flujo de masa que sale. En consecuencia, tenemos que la densidad de entrada por la velocidad de entrada por el área de entrada debe ser igual a la densidad de salida, velocidad de salida por el área de salida. ¿Sí? Así también tenemos el principio de conservación de la energía en general para un sistema de flujo permanente, en el cual pues prácticamente los difusores y las toberas no tienen contribución vía trabajo, no se expanden, no se comprimen, no hay ningún elemento que pudiera estar involucrando trabajo en estos dispositivos, tampoco disipan o ganan calor y prácticamente solo tienen contribuciones energéticas vía a la masa que entra y la masa que sale. Esta ecuación se simplifica y terminamos teniendo prácticamente una igualdad entre la entalpía de entrada más la energía cinética específica de entrada va a ser igual a la entalpía de salida más la contribución de energía cinética específica a la salida. Así queda prácticamente la ecuación de la primera ley, ya sea para una tobera o un difusor. Las turbinas, los compresores y las bombas son dispositivos de flujo permanente. En el caso de la turbina, son dispositivos que generan un trabajo. Esto lo logran a través de una expansión en el interior, mediante el choque de un fluido a alta presión con los álabes de la misma que generan un movimiento de rotación en un eje. Luego, posteriormente, este eje es acoplado a un generador y se produce energía. En el caso de los compresores, las bombas y los ventiladores, prácticamente reciben energía del entorno, ya que estos sin esta energía no pudieran estar funcionando, y el objetivo es incrementar prácticamente la presión a la salida. En el caso de los compresores y los ventiladores, pues estarían manejando gases, y en el caso de las bombas estaría manejando fluido. A continuación vamos a ver cómo queda la expresión en la primera ley para estos dispositivos. En la presente lámina se puede estar apreciando imágenes que se relacionan con una turbina, un compresor y una bomba. Podemos ver en estas tres imágenes que cada uno de estos dispositivos cuenta con una entrada y una salida. En el caso de la turbina y el compresor, prácticamente son dispositivos en los cuales se presenta el trabajo. En la turbina el trabajo sale y en el caso del compresor el trabajo entra. En el caso de la bomba tenemos un dispositivo que estaría demandando trabajo para que pudiera estar funcionando. Al estar aplicando el principio de conservación de la masa en estos tres dispositivos, encontramos que la masa que entra debe ser igual a la masa que sale. Es decir, el flujo de masa de entrada debe ser igual al flujo másico de salida. En estos casos tenemos que la densidad de entrada por la velocidad de entrada por el área de entrada debe ser igual a la densidad de salida, velocidad de salida por el área de salida. Si aplicamos la primera ley en cada uno de estos dispositivos, pudiéramos estar encontrando lo siguiente. En el caso de la turbina y el compresor, tenemos que son dispositivos que se encuentran por lo general aislados, es decir, no hay una transferencia de calor considerable hacia el entorno. Sin embargo, tenemos un cambio de energía potencial insignificante porque la diferencia entre las alturas, lo que es el punto de entrada y el punto de salida, son despreciables. Sin embargo, tenemos una contribución en lo que viene siendo la energía cinética. En lo que respecta a este valor, llega a ser muy pequeño al ser comparado con un cambio de entalpías. En el caso de la turbina y el compresor, como se mencionó, está presente la potencia. Esta es la ecuación general para un sistema de flujo permanente, ¿sí?, que se simplifica para una entrada y una salida con esta expresión, en la cual prácticamente se ha despreciado la contribución vía transferencia de calor. Tenemos una entrada y la energía correspondiente a esa masa que estaría entrando. Asimismo, también tendríamos el flujo másico de salida con su contribución energética de esa masa que estaría saliendo. Todo esto igual a cero, ya que estamos considerando un sistema de flujo permanente. En el caso de las bombas, lo que tenemos
es que la tasa de transferencia de calor también se desprecia. Son bombas que se encuentran aisladas o que tienen una transferencia de calor insignificante. Tenemos que el cambio de energía potencial puede llegar a ser relevante si estamos hablando de un sistema de bombeo a grandes alturas. Así también tenemos que la contribución en la energía cinética llega a ser prácticamente despreciable al ser comparada con un cambio en entalpías. Como mencionamos, pues la bomba requiere de energía para poder funcionar, entonces la potencia estaría presente en la ecuación de la primera ley para un sistema de flujo permanente y se estaría simplificando de igual modo con esta expresión. Las válvulas de estrangulamiento son otros dispositivos que pueden ser analizados desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica y se estarían considerando como sistemas de flujo permanente. Aquí tenemos diferentes configuraciones de válvulas de estrangulamiento y aquí tenemos un corte transversal de una de estas en la cual se puede apreciar cómo este elemento mecánico estaría restringiendo el flujo del fluido, ¿no? En este caso, como podrán ver, tenemos una entrada, una salida, por lo tanto el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. En este sentido, tenemos que la densidad de entrada por la velocidad de entrada por el área de entrada debe ser igual a la densidad de salida, velocidad de salida por área de salida. La ecuación de la primera ley general para un sistema de flujo permanente queda simplificada en donde se estaría despreciando el trabajo. Estos dispositivos no realizan trabajo. Estaría prácticamente despreciado el calor, no disipan calor y se termina simplificando la ecuación para un sistema que estaría considerando prácticamente la energía vía la masa que entra y la masa que sale. En estos casos, prácticamente la variación de la energía cinética llega a ser muy despreciable con respecto a la variación de las entalpías, por lo que trae en consecuencia que la entalpía de entrada debe ser igual a la entalpía de salida. Es decir, la energía interna de entrada más la presión de entrada por el volumen específico de entrada debe ser igual a la energía interna de salida más la presión de salida por el volumen específico de salida. ¿De acuerdo? Adicionalmente, con esta ecuación y el principio de conservación de la masa, pues estaría prácticamente despejando, en este caso, algún volumen específico. Recordemos que la densidad es el inverso del volumen específico para poder estar determinando algún elemento que se pudiera estar solicitando en estas expresiones. Lo relevante aquí es notar que para las válvulas de estrangulamiento, al aplicar la primera ley, termina simplificándose en procesos de entalpía constante. Otros dispositivos de mucha relevancia en la ingeniería son los intercambiadores de calor. Estos también son analizados bajo un punto de vista de la primera ley como sistemas de flujo permanente. Los intercambiadores de calor se clasifican como abiertos o cerrados. En este caso tenemos una representación de un intercambiador de calor abierto, en el cual prácticamente se pueden mezclar dos sustancias, ¿sí? Aquí tenemos prácticamente la representación de este sistema, en el cual tenemos un fluido que entra en el punto 1, otro fluido que entra en el punto 2 y sale en el punto 3. Tenemos dos entradas y una salida. Lo relevante aquí es que a la entrada, ¿sí?, en el punto 1 como en el punto 2 como en el punto 3, la presión debe ser igual, de lo contrario teníamos un reflujo. También es importante señalar que prácticamente estos dispositivos normalmente no realizan ningún trabajo ni se les ejerce ningún trabajo. Prácticamente lo que se tiene aquí son puras interacciones vía al flujo másico. En el caso de los intercambiadores de calor cerrados, pues los fluidos no entran en contacto, ¿sí? Aquí tenemos la representación prácticamente de estos sistemas donde se puede ver que un fluido pasa dentro de una tubería y el otro fluido pasa por fuera de esta. En estos casos, pues se pueden tener presiones diferentes. Se puede tener una presión en el interior del tubo y una presión por fuera del mismo, ¿no? Así también se pueden estar trabajando sustancias diferentes. Aquí el calor cedido por una sustancia es el calor absorbido por otra, por lo tanto, la interacción vía el entorno es cero. No hay transferencia de calor al entorno. Tampoco aquí está presente el trabajo. Para el principio de conservación de la masa tenemos que el flujo másico de entrada debe ser igual al flujo másico de salida. Así también la expresión de la primera ley prácticamente estaría descartando las interacciones vía trabajo y vía calor. Solamente tendríamos las contribuciones energéticas vía las masas que entran y las masas que salen. Aquí tenemos prácticamente la simplificación de la primera ley, donde tendríamos para un intercambiador de calor, ya sea cerrado o abierto, ¿sí?, cualquiera de estos,
tendríamos prácticamente que la sumatoria de los flujos másicos de entrada por las entalpías de entrada debe ser igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida por las entalpías de salida. Así quedaría simplificada la ecuación de la primera ley para los intercambiadores de calor. En las láminas anteriores estuvimos viendo cómo se estaría aplicando la primera ley para sistemas de flujo permanente. A continuación vamos a estar viendo los procesos de flujo no permanente. Estos procesos ocurren en un tiempo finito, es decir, tienen un inicio y tienen un final. En este caso tenemos una imagen en la cual se está llenando este vaso. Va a llegar un momento, mientras se siga vertiendo el agua, que el vaso rebose. En ese momento pues, prácticamente el sistema ha culminado. Tenemos prácticamente un proceso de carga. Así también pudiéramos tener un proceso de descarga, ¿sí? En esta imagen podemos ver cómo este sistema está cambiando su energía en el tiempo porque está perdiendo masa y este sistema estaría ganando energía conforme está ocurriendo el proceso, ya que está ganando masa. Es importante notar que la energía en el volumen de control está cambiando en el tiempo, ¿sí? En este caso, la variación de energía con respecto al tiempo va a ser diferente de cero. Para poder hacer los análisis energéticos de estas variaciones de la energía con respecto al tiempo en el volumen de control, tendríamos que estar asumiendo que las propiedades termodinámicas a la entrada o a la salida son constantes en el tiempo mientras está ocurriendo el proceso. Es decir, esta energía que está ganando este sistema sería una energía que no estaría cambiando en el tiempo. La energía prácticamente sería una constante. En el caso de la pérdida, asimismo, la energía estaría siendo constante en lo que respecta a la salida. Para complementar la información mencionada en la lámina previa, vamos a hacer a continuación un análisis del balance de la masa para un sistema de flujo no permanente. Aquí tenemos prácticamente el hecho de que el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida tiene como consecuencia la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Prácticamente esta función de la masa, como estaría cambiando con respecto al tiempo, es bastante difícil de encontrar, por lo tanto, terminamos haciendo una simplificación al hecho de decir que la masa final menos la masa inicial sobre el intervalo de tiempo en el cual ocurre el proceso daría lugar a describir prácticamente el resultado de las interacciones vía flujo másico. En este caso tenemos una imagen donde se puede ver que tenemos un dispositivo que está sufriendo una descarga. A través de esta descarga, pues prácticamente lo que origina es la variación de la masa dentro del volumen de control y esta masa estaría disminuyendo conforme está ocurriendo el proceso. Así como analizamos la masa, podríamos estar analizando también la energía, ¿sí? Y tenemos prácticamente la expresión general de la primera ley para un sistema de flujo no permanente, las contribuciones vía potencia, transferencia de calor, la ganancia de energía vía el flujo másico que entra al sistema, la pérdida de energía vía flujo másico que sale del sistema, que tiene como consecuencia la variación de energía con respecto al tiempo en el volumen de control. Así como la masa está cambiando en el tiempo, la energía también está cambiando en el tiempo y esto trae como consecuencia pues prácticamente que se pueda estar determinando una función de cómo varía esta con respecto al tiempo y sería bastante difícil de poder encontrar esta expresión, de tal manera que pudiéramos recurrir a una simplificación y decir que esta variación de la energía con respecto al tiempo se puede aproximar a una diferencia entre la energía del estado final menos la energía del estado inicial, ¿sí? Sobre el intervalo de tiempo en el cual está ocurriendo el experimento o en este caso el proceso. Y de esta manera tendríamos una expresión general que nos pudiera estar permitiendo describir bajo el punto de vista energético la ecuación para la primera ley de un sistema de flujo no permanente. Aquí podrán notar que en esta imagen prácticamente el sistema en el estado inicial pues no tendría energía cinética, la energía potencial sería cero y al momento que está ocurriendo el proceso, se está descargando esto, pues terminaría el sistema con una velocidad y con una energía potencial, ¿no? Entonces aquí tendríamos prácticamente contribuciones interesantes en lo que viene siendo la energía en el estado final del sistema. Pues con la lámina anterior damos por concluida esta segunda parte de la unidad número 4 que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas abiertos. Aquí tenemos algunas referencias que pueden servir de mucha utilidad para estar
tratando de clarificar algunos conceptos. Y para concluir, pues les agradezco como siempre su atención para estas láminas y espero me puedan estar acompañando en láminas posteriores que tienen que ver con su curso de termodinámica. Muchas gracias por su atención.